Salut a tous, buenas tardes a todos, Cinetrip episodio 40. Como de costumbre y como cada sábado vamos a hablar de cine. Hoy conversamos con un productor, director y guionista, Cristian Rojas, que vamos a conocer dentro de unos segundos. Todo esto a través de nuestros diferentes bloques. Comenzamos con Cinetrip ahora. Interview. Cristian Rojas, productor, director y guionista, es fundador de la empresa Oso Rojo Films. Entre los numerosos proyectos que han realizado en calidad de productor encontramos, por ejemplo, la película La Dama Tapada de Josué Miranda en el año 2018. Produjo la promoción y estreno en Ecuador del largometraje La Mala Noche de Gabriela Calvache en el 2019. Fue jefe de producción del tercer largometraje de Tania Hermida, La Invención de las Especies, filmado a finales del 2020 en Galápagos. Coprodujo Encuentro con el Olvido del colombiano Alejandro Achuri junto a Fox Tele Colombia y Vaya Films. Es uno de los productores del documental Persistencia de Fernando Mieles. Es productor también del largometraje Nocturnos, en etapa de desarrollo del director guatemalteco, ganador del premio Netflix Kenneth Muller. Como director y guionista se encuentra en la distribución de su último cortometraje denominado Chigualo, el cual tuvo su primer mundial en la edición número 32 del Vancouver Queer Film Festival. Ha participado en más de 25 festivales alrededor del mundo y ha ganado 3 premios a Mejor Película y 5 menciones especiales del jurado. Fue calificado para la lista de los cortometrajes para los Oscars 2021. Actualmente se encuentra en la postproducción de su nuevo cortometraje denominado Puyu, ganador del fondo IFSI Historias de Cuarentena. También se encuentra en el desarrollo de su ópera prima Ñusta, el cual está en co-desarrollo entre Bolivia y Argentina. Ha sido tutor, creador de escuelas y programas de cine comunitario en la Sierra y Costa Ecuatoriana para pueblos indígenas y grupos en riesgo, generando producciones con sistema de distribución alternativa y digital. Damos bienvenido a nuestro invitado el día de hoy. Cristian, buenas tardes, bienvenido a Cinetrip. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primero, muy gustoso de estar en este espacio y gracias por la invitación. La verdad, muy contento de poder tener esta conversación junto a ti y todos los radioescuchas. Te agradezco una vez más por ser parte de eso el día de hoy. Como cada semana, el placer de poder hablar con diferentes personas que representan esta comunidad maravillosa del cine. Primero que todo, hay una tradición cristiana en nuestro programa, es que cada semana preguntamos un poco cómo se inició la trayectoria del invitado. Más que todo, saber cómo nació, desde cuándo nació tu pasión para el cine. Cuéntanos un poco acerca de eso. Muy bueno. Cuando era pequeño, ¿no? Yo crecí, ¿no?, en la ciudad de Cuenca. Entonces, en ese tiempo, no hace mucho, tengo recién 31 años, pero cuando tenía más o menos aproximadamente unos 7 años, con mi papá teníamos una costumbre, ¿no?, de que siempre le llevaba a mi hermana y a mí todos los viernes al cine, ¿no? Entonces era como un mérito de toda la semana de clases, de estar. Entonces el viernes nos hacíamos los deberes en la tarde y nos llevaba al cine, ¿no?, a la función de las 2:30, que como antes daban estas 2 películas conjuntas, ¿no? Daban 2 películas, entonces tú entrabas a las 2:30 y salías 6 de la tarde, ¿no? Me acuerdo del cine después de ver estas 2 películas. Entonces empezó desde ahí, ¿no? Esto se hizo un ritual que realmente empezaba, mientras yo iba creciendo, lo iba teniendo, iba viendo sin número de películas, ¿no? Pero yo creo que de repente cuando todo cambió, cuando vi una película de Almodóvar. Fue Todo sobre mi madre, que fue como que vino así como un impacto, boom. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me mueve, hay mucho más allá, o sea, más allá de la emoción, de la sensación que evoca el cine, tiene como este espíritu que me llegaba directo al corazón, me quebraba. Entonces empecé a ver ya escondidas en casa. Me acuerdo que los sábados yo miraba cine latinoamericano, que era como el cine prohibido un poco por las escenas candentes que daba en un canal de televisión. Entonces ese cine, empecé a ver como ese cine latinoamericano, que habían algunas películas cubanas impresionantes. Ahí vi Fresa y Chocolate y dije, wow. Entonces empecé como a buscar, indagar ahí, y esa era la época también de alquilar VHS y todo. Mi papá, el fin de semana, cuando a veces había momentos ya por el trabajo, que ya no podíamos ir el viernes al cine, entonces mi papá decía, bueno, vamos a alquilar. Entonces el viernes de la noche nos íbamos a este lugar a alquilar películas. Entonces siempre teníamos, yo y mi hermana teníamos creo como 1 o 2 posibilidades de alquilar
nuestras propias películas y pues yo empezaba como a ver un poco y decía quiero esta y la otra y ahí empecé como un poco más con el tema de cine, aparte que también tenía clases de teatro en la escuela, recibía todas las clases de teatro, después me uní a los 9 años al grupo del INFA de teatro de mi ciudad y empezó todo este mundo, pero todo cambió cuando yo fui a estudiar a Bolivia, cuando tenía aproximadamente 14 años de edad y vi el rodaje de una película. Okay. Es una película impresionante con Keira del Castillo y vi una de las escenas y dije, oh por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y era como que mi corazón latía para 1000 por hora, así como boom, boom, boom. Y yo dije, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Entonces ya empezó desde como mucho antes, ¿no? Pero sí fue un tema difícil, porque claro, en mi casa yo era sido siempre el nerd, igual que mi hermana, ¿no? Buen estudiante y todo. Entonces todo el mundo me veía así como ingeniero, como una profesión, digámoslo, más tradicional, ¿no? Claro. Y cuando le dije, no, a ver, yo quiero estudiar cine, yo estaba siguiendo ingeniería en sistemas y yo decidí dejar por ir a estudiar cine. Entonces, primero sí tengo que ser honesto, hubo como de mi familia como un rechazo, como que bueno, tú tienes un cerebro para mucho más allá, ¿qué pasó? Le digo, no, esto es mucho más pensante y bueno, eran como unas largas discusiones, pero al final lo terminaron aceptando y de hecho lo terminaron aceptando al punto en que mi primer trabajo fue en cine. Fue a los 18 años, hubo la oportunidad de estar en una película y trabajé. Hice el famoso 1000 usos, pero terminé como asistente de producción. Y yo nunca me voy a olvidar el día en que fui a retirar mi cheque y me subí al carro y mi papá estaba esperándome y le puse ahí el cheque. Le dije, es el primero de muchos por hacer una película. Y yo literalmente estaba con un montón de sentimientos y mis lágrimas me caían alrededor. Entonces, mi papá no me dijo nada, solo sonrió y dijo, está bien. Y nos fuimos. Entonces, claro, es que es verdad que la mayor cantidad de invitados que yo tengo cada semana también me cuenta un poco el inicio, cómo fue, como los papás muchas veces no creen mucho en eso, porque es verdad, primero la carrera de cine es como un poco difícil, uno lo ve como que o llegas a ser famoso o no llegas a hacer nada. Y por otra parte en Ecuador es también la otra particularidad de que recién estamos viendo quizás el inicio de una industria, pero todavía no está bien formada, entonces hay cosas que pulir todavía, pero admiro por eso también mucho los que emprenden este camino a pesar de los diferentes obstáculos. Y lo interesante también que te orientaste hacia diferentes vías dentro de la producción, y eso es la parte que quería conocer un poco más también. Tienes un rol de productor, de director, pero también eres guionista. ¿Cuál sería el rol en el cual más te identifica quizás? Mira, aquí hay algo importante, ¿no? Porque capaz que hay como otros también invitados, he visto del programa, a cuales los admiro mucho, por ejemplo la Gaby Calvache, que me parece una espectacular productora y espectacular directora y guionista también, ¿no? De hecho, cuando trabajé con ella fue maravilloso dentro del rodaje de La Mala Noche y después también. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Y también les comentaba a algunos de mis colegas, les he dicho, una de las cosas para mí era vital que yo sí quería la producción, quería dirigir, pero a mí se me veía todavía como un campo muy lejano y escribir, porque para mí es un proceso de madurez, ¿no? Creo que ahora un guión mío de ahora en este momento tiene años luz a mi primer guión de allá del 2000 y algo, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque yo después de esta película entré a un taller por un año dictado por el Ministerio de Cultura, me acuerdo, el año 2008, dirigido por Rubén Torres Paz, que en ese entonces, claro, él había estudiado en Cuba, también en Cuenca, y fue maravilloso todo ese año de experiencia de rodar documental y ficción, y claro, ahí teníamos como estos ejercicios, y ahora yo me pongo a pensar y digo, wow, no, sí. Pero una de las cosas que a mí venía vital también era la producción. Pero yo dije, para ser productor yo quiero conocer todos los roles que hay en una película. Y te puedo decir que gracias a la vida y a todas las energías, pues he estado en todos los departamentos, ¿no? He estado desde GRIP, yo estuve haciendo pasantías por un tiempo muy corto
en Si Muertos No Hay Carnaval de Sebastián Cordero, Oh, yeah. junto al famoso Rambo, que para mí es maravilloso, ¿no? Y que justo ahora, cuando estábamos filmando la peli de la Tania, pues le digo, ¿te acuerdas que yo estaba contigo? Me dices, claro, tú eras sentado en el camión, yo él me indicaba las cosas, porque yo le dije, mira, yo quiero ser productor, pero yo quiero saber hasta el último tornillo que hay en un camión y lo que se necesita para una gripería, igual que armar una cámara. Perfecto, hice eso. Tuve la oportunidad en la película de José Pablo Moreira hacer cámara, también he hecho también sonido, pero en proyectos más chiquitos, no grandes. También he estado en el departamento de arte. Entonces, para mí era como vital conocer estos departamentos para también conocer un poco la dinámica desde el lado de producción, porque la producción en general tiene que ser como muy consciente de todos los departamentos y saberlos guiar, ¿no? Al final eres también como esta persona líder que guías a través de este camino y también buscas las alternativas de poder acomodarte y poder lograr el financiamiento o la forma de desarrollar el proyecto. Entonces, eso para mí fue maravilloso, pero te puedo ya concretamente respondiendo a tu pregunta, yo realmente, la dirección es como, la dirección para mí proviene y el guión proviene desde un lado muy personal mío, tiene un lado muy personal y la producción también, pero la producción también para mí es como algo que me abre mucho más allá los mundos, porque si bien he hecho películas que son como para públicos un poco más masivos, y otras películas que están mucho más cerradas a nichos, más de autor, pues eso me ha ayudado también la producción a explorar. Entonces yo la verdad me quedaría con los dos, directamente la producción y la dirección. No te podría decir cuál más, porque realmente son los dos para mí que me mueven constantemente. Claro. Más de pronto aceptando más proyectos exterior de otras personas, como lo has hecho, por ejemplo, en producción como La Dama Tapada o la película también La Mala Noche de Gabriela. No sé si al momento de producir tú estarías interesado por producir y dirigir proyectos escritos por otros o también te gustaría guardar manos también sobre esa parte de escritura. Mira, en la universidad, yo estudié en la Universidad de las Artes, en la Escuela de Cine. Ahí yo dirigí, tienes como 2 laboratorios de rodaje y la tesis. Okay. Y creo que por el proceso y gracias también creo que un tema de estar ahí, yo tuve la oportunidad de dirigir y de hecho de ahí empezó como a formarme más el tema de dirección, dirigir los 2 laboratorios y la tesis. El primero fue un guión de un compañero mío que se llama Mario. Okay. Mario Vergara, y era impresionante, ¿no? El guión, y yo dije, bueno, y fue interesante porque fue un trabajo, porque él aparte también hacía asistencia de dirección en el corto, entonces habían ciertas cosas que yo sí le preguntaba, porque es como también ser muy respetuoso con el trabajo del otro, ¿no? Entonces es como llegar hasta un punto. Yo creo que más adelante sí me permitiera dirigir y me encantaría dirigir algo que alguien más haya escrito, pero también poder tener este diálogo de conversación, de guión, de proceso creativo que me parece fabuloso. Y al momento de aceptar igual proyectos de producción, pues incluso yo creo, más allá de eso, que el productor no solo tiene un ámbito meramente logístico o de levantar dinero como se lo tiene previsto, sino es un productor, es alguien que proviene mucho más allá, profundo, desde el lado creativo, claro, desde el lado de guión, desde poder dar observaciones en todos los ámbitos, pero no imposiciones, son observaciones y que ayudes también al director o directora a canalizar esas ideas para poder llevar a cabo el proyecto. Es interesante lo que tú me dices porque, por ejemplo, a Gabriela Calvache, que tuvimos hace unas semanas atrás, me decía que trabaja para el proyecto, que el proyecto en sí es el jefe de todo, ¿no? Y también claro, ahí he tenido productores que llevan la idea, bueno, el productor aconseja todo eso, pero deja todas las decisiones al director. Otros que me dicen, es bueno que haya la parte creativa, que pienso que en este caso es un productor que también conoce la parte de dirección o desarrollo de historia de pronto para poder tener un poco más de criterio. Pero vamos también de la mano con la siguiente pregunta, el hecho, hablar un poco de la simbiosis dentro de un equipo de trabajo, porque el productor también tiene este rol de unir los diferentes sectores, de organizar la producción más que todo. ¿Y cuál es el rol que tendrías tú como productor? ¿Cuál sería la forma de unir todos estos puntos, crear el buen ambiente obviamente de trabajo y generar un equipo de trabajo eficaz más que todo?
Mira, algo que cabe recalcarlo es que, claro, tú tienes la parte creativa, pero sí, tú te trabajas en función de lo que el proyecto necesita, ¿no? Eh, Porque cada proyecto tiene una naturaleza específica, podrán tener similitudes con otros proyectos, pero su naturaleza en sí es otra, ¿no? Por eso es que todos, como lo dijo Gaby, realmente uno es jefe, o sea, el jefe es del proyecto y Ujú. uno trabaja en esa función. Y justamente teniendo este tema del equipo me ha pasado, a nivel personal, a nivel de Cristian, lo que me ha pasado es que las personas se van adhiriendo también con una especie de la energía, ¿no? Yo creo mucho en eso. Son personas que vienen a hacer aportes necesarios para el proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en el caso de ahora de un proyecto, son como que las personas se están adhiriendo de acuerdo a las especificaciones que el proyecto está necesitando, ¿no? Por ejemplo, desde la parte de la directora de fotografía, desde la parte de sonido, desde la parte de arte, desde incluso desde la parte del elenco, ¿no? Entonces, para mí también eso demanda, y es un proceso también muy meticuloso, o sea, los fondos puedes ir tú consiguiendo, ir buscando y se puede ir financiando, pero el equipo humano es tan importante porque al final tienes esta dinámica en que vas a estar, por ejemplo, en el caso de un largometraje, entre 5 o 6 semanas filmando, conviviendo. Ujú. Entonces esa convivencia tiene que realmente ser armónica, tiene que ser una convivencia de familia, de respeto, de profesionalismo y de todo. Entonces muchas de las cosas conjugan en esto y yo sí creo en esto, en que se van adhiriendo las personas que son. Y muchas veces esto lo compartimos con el director o la directora con el que esté trabajando. Por ejemplo, desde mi rol de productor, ahora, por ejemplo, en el armado del equipo, tiene unas decisiones desde su lado de fotografía que dice me gustaría con tal persona, Ujú. por esta razón y por esto yo sugiero, pero tampoco no impongo, entonces veamos cómo también lo toma el proyecto, observa el proyecto, y digamos desde mi rol de producción, a ver quién va a ser mi jefa de producción, mi productora de campo, pues justamente vamos ahí buscando y también voy viendo también con quién tengo confianza, porque uno también trabaja en base a la confianza y a base en que si tú en este momento tal vez no puedes atender y la persona también tiene que tomar las decisiones. Me Ujú. acuerdo que alguien muy sabio, que en este caso vale citarle, que es Lisandra Rivera, gran productora de mucha trayectoria, pues ella mismo me decía que el productor o los asistentes de producción que trabajen contigo tienen que tener no el problema en la boca, sino la solución al Ujú. problema. Entonces, para mí eso es vital. Entonces, por ejemplo, en equipo eso es lo que siempre tiene que prevalecer, pero yo creo que es un tema compartido realmente y que el proyecto también, incluso así como cuando escribes tú un guión, que la historia mismo tiene este dicho que te va vomitando, te va arrojando lo que no es, Ajá. asimismo los proyectos te van diciendo hacia a qué camino también necesita, ¿no? Necesita para poder llevarse a cabo. Claro, y ahora justamente dentro de este rol también, algo que me llamó mucho la atención es la parte, por eso a veces se acerca a la producción ejecutiva, ¿no? Cuando uno piensa que muchas veces el productor ejecutivo es el que mete la plata y nada más, pero hay todo un entorno obviamente de trabajo. Ahora, lo que me interesa es la parte promoción. He visto que también ha sido parte de, de esto, de este proceso, más que todo sumamente importante, que es la promoción de la película, que es el post, lo que viene todo después, ¿no? Entonces, destacas tú en la parte del proceso de promoción y quisiera saber un poco cuál es la diferencia entre el proceso de producción como tal y el proceso de entrar ya para promoción y hacia estreno de la película, como lo hiciste, por ejemplo, en el caso de La Mala Noche. Claro, mira, en la mera noche cabe decir una cosa, ¿no? Que fue algo hermoso cuando Gaby me dijo, mira, ahí esta, esta oportunidad, nos gustaría que trabajes y realmente, puedo decirlo, es maravilloso, ¿no? Fue maravilloso todo ese tiempo de esos meses de trabajar en la promoción de una película tan bella, tan hermosa como es La Mala Noche, que bueno, también es una película que para mi punto de vista, a mí personalmente en el ámbito profesional hay un antes y después. Me acuerdo que de lo que sucedió todo en el rodaje, que fue una maravilla. Entonces, hay una cuestión que con el tiempo uno va pensando y que ahora, por ejemplo, me voy enfrentando y que te digo que la promoción
tú la divisas desde el ámbito de ahora, desde la producción, desde la preproducción, desde el desarrollo. Desde el desarrollo tú vas encaminando la película. Claro que está, que cuando la película ya después que es filmada, ya está editada, tú ves también qué película es la que tienes en mano, pero también tienes un camino y un direccionamiento, ¿no? Por ejemplo, piensas en la promoción, cuando tú vas a rodar, pues saber lo importante que es tener foto fija, lo importante que tener es making up, lo importante ya de tener comunicación dentro de este proceso, de cómo vas a ir levantando, ¿no? Y vas a ir manejando la estrategia con los tiempos, porque una película tampoco, no estamos tan, digo, no, pues tenemos una industria en que, digamos, termino de filmar y de aquí en unos 8 meses ya está la película y ya está promocionándose, ¿no? Entonces también nosotros tenemos un proceso largo y ese proceso largo también hay que saberlo manejar. Y también parte cuando ya la película tú la tienes ya lista, también ser muy consciente y hacer el trabajo de conocer nuevamente tu película, ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, hacer tu benchmark y también tu planteamiento de distribución y promoción en festivales y también para salas comerciales. Entonces es un proceso que realmente va también de la mano de la producción, que vas con otras cabezas ya desde relacionista público, por ejemplo, Claro. Community manager, pero todo esto viene también desde la producción, ¿no? Viene desde en este caso el productor o la productora que ya va teniendo, ya tiene conocimiento de su proyecto y va manejando todas estas estrategias, ¿no? Por ejemplo, es como en el caso de ahora, por ejemplo, ya te piden, en fondos te piden a veces la estrategia de promoción de la película cuando tú estás sacando un fondo de producción o el manejo, ¿no? Que es justamente ya ir viendo por dónde tú estás canalizando tu proyecto y hacia dónde también lo estás dirigiendo. Claro, es verdad, y preguntaba eso más que todo porque yo por tener también profesión relacionada a coordinación, yo sé que una cosa es la parte de producción que puede relacionarse a la parte creativa o dirección de equipo, este tipo de cosas, pero la parte de promoción es como tú acabas de mencionarlo, justamente más la parte de relación pública, hacer contacto, asegurarse también de que los contactos sean buenos en el trámite del proceso. Muy bien, entonces Cristian, vamos a marcar una pausa y dentro de unos minutos vamos a regresar a hablar un poco más de la producción a manera de una productora. Te voy a explicar y será a través de una cuestión debate que hacemos cada semana. Seguramente el tema te va a interesar. Antes de eso marcamos una pequeña pausa comercial y regresamos por más decirte. Debate. En términos general, la visión de la productora audiovisual es satisfacer las expectativas de los clientes por medio de la creatividad y la proactividad de los servicios, brindar soluciones inteligentes a las necesidades, brindar servicios de calidad y fondos adecuados para que las producciones audiovisuales puedan salir adelante. Cuando hablamos de cine, sin embargo, si bien existe la necesidad de satisfacer al cliente, nos referimos más al cliente como un espectador o una audiencia. Por lo tanto, la pregunta sería: ¿cuáles son los ingredientes al momento de escoger una producción o ser parte del proceso creativo de una producción de cine? Es la pregunta que vamos a hacer a nuestro invitado el día de hoy. ¿Se debe de tomar en consideración el proceso de comercialización, del ojo del público, entre otros factores? ¿O la producción cinematográfica viene a ser un acto un poco más egoísta, el cual esperamos que en el proceso se convierta en un aspecto comercial? Cristian Rojas está con nosotros el día de hoy, director, productor y guionista, lo hemos mencionado. Reitero la pregunta: ¿cuáles son los ingredientes, Cristian, al momento de escoger una producción o ser parte del proceso creativo de una producción de cine, tanto como productor y también desde la perspectiva de la productora? Bueno, sí, es una gran pregunta y bueno, desde el ámbito, desde el productor, tú estás revisando los proyectos a nivel también de lo que te mueve, ¿no? Son los proyectos, por ejemplo, en mi caso, cuando han sido proyectos que nos presentan, ¿no? Que me presentan más que nada, son proyectos que puedan mover, ¿no? Más allá de eso, y también tú ves las viabilidades que tiene. El tema también incluso de como te contaba, te decía, ¿no? Sobre el tema de los espectadores, de la comercialización, pues eso también es un proceso que tú lo vas dando y lo vas encontrando en la naturaleza del proyecto para poder buscar ese nicho, justamente hacia dónde va direccionado, hacia cuál es su target, cuál es su público objetivo y cuáles son los lugares donde se puede distribuir. Porque también a veces pensamos en cine y pensamos en que todas las películas son para salas de cine, pero no es así. Hay películas que tal vez son para espacios muy especiales como cinearte, museos, etcétera,
o películas que van directo para sistemas de plataformas, VOD, streaming, pay-per-view, etcétera, y otras que sí van directamente para salas de cine o también las famosas TV movie. Entonces, sí, yo creo que es una cuestión de también irle moldeando y ir formando eso. Pero esencialmente, desde mi punto de vista, son proyectos que muevan y que tengan una necesidad de contarse, ¿no? De decir, yo quiero contar esta historia por esta razón, así sea desde el ámbito, desde la producción, porque también estás contando la historia y también estás viendo hacia dónde va y cómo va a crecer este proyecto. Ahora, cuando recibes un proyecto y alguien te dice, Cristian, yo quiero hacer esta película, quiero que tú seas el productor, ¿cómo recibes tú el proyecto? ¿Lo ves desde un aspecto netamente creativo? ¿También piensa en la comercialización, en cómo puede reaccionar el público? A la parte también, ¿esto se va a vender o no se va a vender? ¿Cómo analizas tú estos aspectos? Bueno, primero es leer el guión, Ajá. tratamiento, ¿no? Lo que tengan, como leer los materiales, ver primero desde el lado creativo, ¿no? Y también que sea un proyecto, insisto, que me mueva, Ujú. que pueda realmente desarrollarlo. También proyectos en los que diga, puedo yo manejarlo, cómo lo puedo manejar, porque eso también es importante, porque cada película también representa un crecimiento a nivel no solo de carrera, sino también a nivel de madurez profesional. Y eso para mí es como muy, muy vital, la verdad. Entonces, digo, ¿no? Y después de eso podemos ver el tema de comercialización, el tema de poder ir viendo los otros aspectos que sí fortalecen, ¿no? Un proyecto. Pero en general primero es ver desde un ámbito creativo, porque ahora el impacto y el nicho es una cuestión, ya te digo que se va a encontrar naturaleza, pero creo que también me falta a mí agregar un ingrediente muy especial, que es la relación que tú tienes con la historia y la relación que tienes también con, en este caso, el director o Ujú. directora. Porque, por ejemplo, ahora justo estoy con el proyecto, me acuerdo que con Juan Carlos me llamó, conversamos acerca del proyecto de ahora, pero también ha sido en este proceso, ha sido un proceso de conocernos, de ir haciendo como una amistad, ir teniendo como algo mucho más profundo, de podernos llevar a nivel profesional y también irnos conociendo y generar, porque básicamente esa relación es un Generar matrimonio, confianza. claro, es un matrimonio y es un matrimonio que se debe consolidar y que debes también saberlo manejar, ¿no? Entonces, para mí también es muy importante esta relación, porque no solo es que vas a estar para cuando sea de postular un fondo, cuando sea de esto, sino es un proceso que va más allá, es un proceso de convivencia. Incluso por eso yo digo que el cine ya forma parte de ti como un estilo de vida, Ujú. porque realmente cuando te sumerges a un proyecto, tú estás viviendo el proyecto las 24/7, ¿no? Y ves al mínimo algo que le pueda funcionar al proyecto, lo tomas y lo sigues desarrollando. Entonces, son como esas cositas, ¿no? Ahora quiero hablar un poco acerca del factor riesgo, porque obviamente el ser productor es una apuesta, apostar en un proyecto, el director también obviamente, justamente hablaba de esta correlación entre el director y el productor, que creo que son áreas de la cual puedes disfrutar y al mismo tiempo sufrir, porque hay un proceso y obviamente al momento donde y yo leo incluso artículos a veces de grandes directores y que dicen que tienen el mismo sufrimiento después de 20, 30 años de carrera, es decir, apuestas a algo y no sabes realmente cómo va a reaccionar el público. Y es como un factor riesgo económicamente hablando, emocionalmente hablando, y no sabes si de eso depende también la siguiente parte de la carrera en el sentido emocional, ¿no? En el sentido mucho más enfatizado a nuestra reacción frente a la salida de un producto. ¿Cómo, ¿Cómo te anticipas a la crítica, por ejemplo, en general de un proyecto? ¿Cómo te anticipas al recibimiento del proyecto, tanto de parte del público y también obviamente de la prensa, que a veces suele ser bastante dura? A veces, según el país también o según el tipo de prensa, obviamente, hay crítica y crítica. Estamos de acuerdo en decir que hay crítica que son objetivos y que no van por destruir la película, sino analizarla profundamente. Y otros que en cambio son quizás un poco más amarillista y en el sentido de querer como hundir un poco más a la película como tal. ¿Cómo se prepara uno que sea de la parte de dirección o producción a la crítica eventual de dos partes, ¿no? Tanto del público y de parte de la crítica de prensa en general?
Bueno, primero siempre va a haber un factor riesgo desde cualquier ámbito que tú lo veas, ¿no? Ujú, Pero por eso es que también tienes que conocer a tu contraparte, ¿no? Y tienes que saber, para mí también, personalmente, no puedo decir que otras personas lo hacen de otra manera, pero para mí es personalmente tener esa comunicación y esa conversación y saber cómo direccionar, porque también el conocer, sabes también la forma de trabajar. Mira, una película, justo en estos días tenía una conversación con mi montajista de mi última película, y decíamos, o sea, es que nadie sabe, o sea, a veces no puedes cuantificar lo que conlleva hacer una película, ujú, ¿no? Y el esfuerzo, el trabajarte. Eh, por ejemplo, me acuerdo que con Gaby trabajando para La Mala Noche, había momentos que empezábamos nuestro trabajo desde muy temprano y terminábamos 2 de la mañana, eso, pero no no esto, sino porque estábamos trabajando y era un proceso de sí, esto, prepara lo otro. Y esos procesos son maravillosos, son hermosos porque también le estás dando ese tiempo y ese amor a lo que necesita el proyecto, ¿no? ujú, Pero también esa contraparte tienes que saber qué tan, con Gaby decimos qué tan nerd es, ¿no? ujú, Porque es un trabajo que te lleva un montón de tiempo. Por ejemplo, una postulación son días, semanas, meses de trabajo, de revisar los materiales, revisar que estén a prueba de cualquier bala, la sinopsis, el storyline, la motivación, el guión, la propuesta estética, el presupuesto, que el presupuesto sea muy coherente con el plan de financiamiento, el plan de uso y el guión. O sea, son un montón de factores que en los ujú. que tienes que estar como muy específicamente. Y claro, por eso también tienes tanto tiempo, ¿no? Tantos años y tienes que saber cómo lo vas a hacer eso. Y emocionalmente eso es una cuestión personal, que yo no lo entendía antes, porque yo cuando estaba en mis inicios decía, no, sí quiero ser productor, como y me dijo, tienes que aprender a madurar profesionalmente, porque la producción te lleva a tener unas emociones de hierro. Y Mm, esas emociones de hierro es también enfrentarte a la producción, porque hay momentos en los que te vas a encontrar como en un muro y que no encuentras salida, pero es encontrar la mejor luz y por dónde vas a viabilizar el proyecto, porque a veces hay proyectos, y me ha pasado que dices, no hay una luz de aquí, ya no sé a dónde, todo esto, pero capaz si recapitulas y sabes qué pasó, analizas, tienes otra perspectiva, empiezas a encontrar los caminos, ¿no? Entonces yo creo que eso te va formando. Por ejemplo, La Dama Tapada, justo con Michelle, yo le hablo que eso fue como una escuela, ¿no? Porque La mm, Dama Tapada se filmó de una manera, lo que podemos decirlo, guerrilla, ¿no? Por el mm, presupuesto que había y todo, pero fue un proceso también y unos, como dice, nervios y emociones de temple, ¿no? mm, De saber llevar, de saber conducir, de manejar el proyecto, de habilidades, y que todo sea también al mismo tiempo armónico, porque tampoco no es que tiene que ser un sufrimiento y un dolor, mm. porque, a ver, ¿qué pasa? ¿No? O sea, no, si el cine hay que disfrutarlo, y hay que Sí. disfrutarlo haciendo, y hay que disfrutarlo levantando. Entonces, creo que la apuesta está en grande. La apuesta siempre habrá, los riesgos siempre van a haber, pero son cuestiones que ahí está nuevamente el saber conocer con quién te vas a casar y con qué proyecto te vas a casar, ¿no? Ujú. Claro, es lo que hablamos hace una semana, eh, creo que fue Ricardo Verastegui, acerca de la confianza en la producción, porque se da por un tiempo y literalmente hace poco producimos una serie también y me di cuenta que esto realmente es un proceso del cual tú vas a pasar un tiempo con las personas. Es prácticamente una empresa dentro de la empresa. Si hay una productora, crea una otra empresa que es la película en sí, que va a representar un tiempo por lo cual va a ser una dedicación total. Y hablando un poco de las influencias, lo que me llamó la atención al preparar este programa, al hablar contigo, me nombraste algunos directores de pronto que son de quizás más de tus influencias cinematográficas, me da el impacto que justamente entre estos no hay un director norteamericano, como suele ser para muchos, no que es más centrado en el cine quizás latinoamericano y también, bueno, un poco europeo. Hay dos nombres que me sonaron mucho, que me vas a asesorar en esta parte porque he escuchado de sus trabajos, pero no lo he visto mucho. Es, por ejemplo, Lucrecia Martel y Claudia Llosa. Hay una serie de largometrajes y cortometrajes que han realizado. En el caso de Lucrecia Martel, por ejemplo, es directora y guionista. ¿Qué es la influencia que tienes tú de estas directoras, de estas producciones en particular? Wow. A ver, me emociona mucho
hablar, siempre me va a emocionar hablar de estas influencias. Mira, inclusive sabiendo que Almodóvar fue como alguien que está muy presente en mi vida, Ajá. creo que Almodóvar ayudó a amortizar un montón mi proceso de conocimiento de quién era, de cómo transitaba, ¿no? Cómo transitar en este mundo con sus melodramas y todo, Ujú. ¿no? Entonces, Lucrecia Martel para mí representa, yo creo que cuando vi La Ciénaga, ay, fue así como una cosa, así como un flechazo, así, Ujú. a la cabeza y al corazón. Y fue como, ¿qué es esto? Yo quiero esto, ¿no? Y Claudia Llosa, me acuerdo que la película de Claudia Llosa no fue ver Madre y Musa, sino vi La Teta Asustada cuando en el encuentro binacional entre Ecuador y Perú se Ujú. presentó el mismo día en cuando estaba recibiendo Claudia en la Berlinale el oso de oro, ¿no te Ujú. diré? Y se presentó en Loja. Y fue una cosa maravillosa y dije, yo quiero una película. O sea, este es el tipo de cine y de películas que a mí me encantan, ¿no? Estas películas que no están aceleradas, te toman su tiempo en contar y que son de personajes de implosiones, de momentos, de situaciones, ¿no? El cine de Lucrecia Martel para mí representa también una cosa maravillosa que me ha regalado, que es el sonido, Ok. el escribir con sonido, ¿no? Por ejemplo, tú ves La Ciénaga, el intro de estas personas en la piscina, arrastrando estas sillas, el sonido, de repente estos niños que están cazando algo en el bosque, los disparos, Ujú. la vaca atorada en el pantano, o en La Mujer sin Cabeza, estas mujeres preparándose, hablando sobre una inauguración de la pileta, mientras unos niños juegan alrededor de un carro y un niño se encierra dentro del carro, y como el juego sonoro, ¿no? El Ujú. juego sonoro de estos niños son estas pulsaciones para mí que me han enriquecido a nivel no solo visual, sonoro, estético, sino también a la construcción de historias, porque el sonido, claro, el sonido, la música, la parte visual, la luz, el decorado, todo conjuga, y son como dos directoras que han sabido manejar cada elemento, o sea, por ejemplo aquí, cada libro, cada color que esté posicionado, ellas saben por una razón, y es una razón que tú la vas descubriendo dentro de la Ujú. historia. Por ejemplo, en el cine de Claudia Llosa, en La Teta Asustada, hablar sobre esta enfermedad de la teta asustada, ¿no? Que se transmite a través de la leche materna y que de susto el alma se brincó del cuerpo y se escondió debajo de la tierra, y que tiene Fausto un tubérculo en la vagina, que nunca ves la vagina, sino solo ves cuando ella se corta los raíces que le están saliendo, como estas cosas que pueden hablar sin mucha explicitez, pueden hablar un montón, ¿no? Ujú. Pueden hablar en cosas. Entonces son detalles que a nivel que me han ido como también formando, ¿no? A entender como los detalles del color, cómo el color también va influyendo y va posicionando a tu personaje, ¿no? Entonces, sí son dos realizadoras que puedo decir que han cambiado también mi universo y se han vuelto también muy presentes al rato de poder contemplar como referencias, ¿no? Y sí, estoy más enfocado en el cine latinoamericano porque crecí, como te decía, viendo mucho más cine latinoamericano. Me interesa seguir viendo cine latinoamericano, me encanta ver nuestras realidades, Ujú. y el cine europeo también me fascina porque tiene unas realidades que son, que cuentan desde otro ámbito, ¿no? Te pueden Ujú. contar cosas desde una sutileza también, claro, que también lo encuentras eso en el cine latinoamericano. Por ejemplo, en Ecuador podemos encontrar a Ana Cristina Barragán con Almas, Ujú. ¿no? Que nos puede contar esta hermosa historia de crecimiento con pinceladas tan sutiles, tan poéticas. Ujú. Entonces, a eso incurre también estos referentes. De hecho, no sé si necesariamente en ese estilo de película te gusta que sea algo necesariamente real o también la parte de ficción e incluso fantasía puede jugar un papel importante porque, por ejemplo, al hablarme de eso, del cuidado de los detalles, estoy pensando a una película de un director que admiro mucho, que es M. Night Shyamalan, que hizo entre estas películas La Aldea, que para mí Sí, es una obra maestra porque no es el tipo de película que pensé que iba a amar. Y sin embargo me quedé fascinado con esta película. La aldea es la ilusión de la época mismo, porque no sabemos en qué época se desarrolla la película, se entiende
más por su final. Es obviamente una ficción, él maneja mucho el estilo de ficción y fantasía, pero hay ese detalle que M. Night Shyamalan le da específicamente como al sonido, a la imagen, al tomarse el tiempo de los planos. Por ejemplo, estoy pensando en que se especializa mucho, incluso lo vemos en Señal con Mel Gibson, la conversación entre dos personajes y la cámara que se mueve hacia la respuesta. Termina un diálogo, se remueve del otro lado. Hay este plano lento, pero por alguna razón uno no se puede desconectar de la película. Es tan fascinante la manera de contar una historia, y por eso que a lo que me cuentas, por ejemplo, de Lucrecia Martel, estoy pensando un poco a M. Night Shyamalan. No sé si le ves una relación tú a esto, y si la temática social o real sea más importante que la ficción para ti, o ambas cosas te pueden como animar a ver la producción. A ver, yo soy creo que de gustos extensos, ¿no? Me refiero a que no soy como más específico, pero claro, sí, yo prefiero la realidad, Ok. ¿no? La realidad, prefiero este cine también bastante social, un cine que me haga reflexionar Ujú. en todos los sentidos, pero no descarto tampoco el realismo mágico o, digamos, del thriller, el terror, me encanta. Por ejemplo, Alejandro Fadel con Muere, monstruo, muere, Ujú. maravillosa película, ¿no? Y tiene a este monstruo y todo, Ujú. pero este monstruo al final y esta metáfora es de alguien que solo mata mujeres y que habla desde el femicidio, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Entonces son como también, tienes como esta reflexión, ¿no? Porque para mí es importante este cine también que te deja como la reflexión al final y que te quedas pensando. Por ejemplo, hay una película justamente, y llamémoslo La Llegada, The Arrival, Ujú. de Milenio, Ujú. maravillosa. Una película que habla sobre el lenguaje, sobre la pérdida de la comunicación, Ajá. pero está contada a través de estos extraterrestres que están ahí y esta Claro. enseñanza a la humanidad y que te deja pensando. Yo me acuerdo que cuando yo la justa la vi en Guayaquil en Supercines y que estábamos con una amiga y se terminó la película y ambos estábamos llorando. Yo Ajá. lloraba y decía, wow, o sea, es una película tan profunda y que te da como esta reflexión, ¿no? Entonces, sí, para mí eso es como muy vital, este cine que también me haga reflexionar, me haga pensar sobre todo. Y de acuerdo con Night Shyamalan, tiene estos puntos de vista, ¿no? Sobre todo en señales que está como en un lado, en el otro, y Ujú. como que te va mostrando lo que te quiere mostrar. Me acuerdo, justo mientras tú conversabas, me acordaba de La Mujer Sin Cabeza. Hay Ujú. una escena maravillosa cuando la protagonista va a visitar a un familiar y sale su sobrina, ¿no? Y le va a hacer un baño chino. Entonces están ellos buscando el shampoo y un poquito de agua mientras ella está sentada y está sola en la sala. Y de repente la cámara va mostrando como estos espacios vacíos mientras se escucha que están buscando este Ujú. shampoo de jojoba, que dónde lo puso, y de repente ves el baño. Entonces son como donde tienes que ir poniendo también tu mirada. Pero en el caso, por ejemplo, mío, hay vuelta que me encanta este proceso de Lucrecia Martel, también me gusta de Claudia Llosa, que ambas son como una ventana. Ujú. Colocan la cámara y es una ventana. Y el espectador también tiene su poder de decisión a qué está observando. Ajá. Entonces muchas veces ves un montón de personajes, incluso un sinnúmero de diálogos, y claro, tú estás ahí. Por ejemplo, en La Niña Santa, hay un momento en que están diciendo como esta clase de catequesis las niñas, y de repente están hablando sobre tener la vocación, y la otra chica le está susurrando en el oído que le vio el otro día besándose con un hombre y que le metía las manos y que temblaban y ellas se ríen Ujú. también, pero esto es como un susurro mientras están hablando sobre la vocación. Entonces, hay como estos poderes, ¿no? De estas decisiones, y a mí eso es como que me mueve también, ¿no? Claro, de hecho yo pienso que es el cine que me sensibiliza acerca de el de M. Night Shyamalan, es el sentido de dar al espectador el detalle. Quizás que en otras cosas que no veríamos, él juega el plano de manera que no se escape nada realmente al espectador, y eso es lo que quizás me fascina más dentro de estas películas. Vamos a terminar, Cristian, con una otra tradición en este programa, que es el home cine del invitado. Son pregunta-respuesta rápida. En pocas palabras me va a decir tus preferencias. Comenzamos con el home cine. Home Cine del invitado.
Esto se va con velocidad. ¿Cuál es tu director favorito? Lucrecia Martel. Ok. ¿Cuál es tu actor favorito o actriz? Anne Hathaway. Ok. Ya como una de las personas más nombradas también en el programa. ¿Cuál es tu género favorito? Drama. Drama. ¿Superproducción o películas independientes? Películas independientes. Ok. ¿Cuál es la película actual que recomendarías? Muchas. ¿Verdad? Se me hace complicado. De las últimas que he visto, Las Mil y Una de Clarissa Navas. Ok. ¿Cuál es la película clásica que recomendarías? Puede ser El, clásica antigua y puede ser clásica de tus clásicos. El Eclipse Ok. de Antonioni, Ok. y de, Perfecto. que está también dentro de mis clásicos y los clásicos. Y creo que a nivel personal de mis clásicos, Welcome, señor Marshall. Ok. ¿Películas o series? Películas. Ok, películas. Te daría la palabra final, Cristian. Aquí también dejamos siempre la palabra final a nuestro invitado. Bueno, nada, yo creo que, a ver, algo que creo que también tenemos muchos radioescuchas de que están en las escuelas de cine y todo. Lo único que les puedo decir es que para poder hacer cine, hay que hacer cine, indiferentemente. Que a veces estamos muy esperanzados también en los fondos, en presupuestos así, ¿no? En estos espacios, pero que no siempre en las películas tienen que ir por ese mismo recorrido, que abramos el abanico a otras posibilidades y que abramos a otras posibilidades de producción y también de colaboración, que muchas veces el cine hay que entender que es un proceso colaborativo, no de una persona, sino de muchas personas, y que son varios los que hacemos una película, y que si uno quiere hacer cine, pues tiene que luchar y tiene que trabajar todos los días. Es una profesión que no es de victorias simples, sino son de varias victorias que se van consiguiendo, y es una batalla eterna y una lucha de constante, desde el primer momento que uno abre los ojos hasta el momento en que lo cierra. Uno está trabajando en cine para poder lograrlo. Que esto no llega en bandeja de plata, bueno, a pocos les habrá llegado, pero desde mi experiencia lo que le puedo decir es que uno tiene que aprender a luchar todos los días y ser cada vez muy persistente y muy persuasivo en su trabajo, y ser crítico en su trabajo, y estar siempre cronometrado, agendado, y eso es lo que realmente a uno lo va a levantar. Entre uno tenga mayor trabajo y persistencia en su trabajo y constancia sobre todo, y ser muy prolijo, ir buscando esa prolijidad, uno va a salir adelante, porque es eso para hacer. Y que el cine puede ser en Latinoamérica y muchas veces en muchos lugares un sueño, pero es real, se lo puede hacer. Gracias por el ánimo, Cristian. Yo sé que en nuestra audiencia también hay personas que están pensando meterse también en la carrera de cine, y seguramente es el tipo de consejo que queremos escuchar al momento de no estar seguro y poder darle como ese empujón hacia la carrera de cine. Te quiero agradecer una vez más, Cristian, por haber sido parte de este programa el día de hoy. Seguramente no será la última vez, serás bienvenido a nuestro programa nuevamente, y quiero agradecer obviamente a nuestra audiencia que nos sigue cada semana, a Lili que está en control, y nos daríamos cita el próximo sábado. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestra página @cinetripoficial en Instagram y en Facebook, y también escucharnos cada día sábado a las 17 horas. Los miércoles tenemos la entrevista en exclusividad en YouTube. Nos damos cita el próximo sábado. Chao. UCSG Radio presentó Cine Trip, un espacio de entretenimiento dedicado al séptimo arte. Conducción: Maxime Payú. Cine Trip, en su dial 1190 AM.